¿Han estudiado, jóvenes? Más o No, menos. Bueno, como siempre les digo, jóvenes, no esperen que de lo que yo les vaya a mostrar, vayan a pensar que aquí va a entrar para su examen. Ya siempre digo lo mismo y vuelvo a repetir otra vez. Ya, vamos a ir avanzando un poco. No encontré, chicos, yo dos temas en el Vilajato, que son los de solventes utilizados y los de formulación. La verdad no sé si la otra les habrá dicho alguna otra bibliografía. Eh, no recuerdo haber visto, creo que hayan mandado a sus compañeros al grupo. Así que no he encontrado, la verdad, sinceramente, jóvenes, ¿no? Pero de los otros temas sí tengo, ya, y vamos a ir desarrollándolas, ¿ya? Algunos temitas son largos, como el tema de filtración y el tema de esterilización. Son temas bastante larguitos. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir avanzando rápido, ¿ya? Bien, empecemos primeramente con lo que viene a ser el tema de filtración. Entonces, ¿qué vendría a ser la filtración, jóvenes? Lo que alguien está ingresando. Ya. ¿Qué vendría a ser en este caso la filtración, jóvenes? A ver, chicos. ¿Qué vendría a ser la filtración? es un método para separar partículas sólidas de un fluido. Ya, muy bien, ¿no? Es un método. Sí. Es un método utilizado para separar partículas, ¿no? Partículas de un fluido, ¿no? Entonces, cabe destacar que este fluido puede ser líquido, ¿ya? Como también gaseoso, ¿ya? Puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿ya? Creo que alguien más ha ingresado. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la filtración? A ver, ¿cuáles vendrían a ser los objetivos de la filtración? ¿Para qué utilizamos la filtración? ¿Por qué razón la utilizamos? ¿Por qué es una operación farmacéutica? Porque primeramente, ¿no? Nos ayuda, lo más esencial, en la obtención de líquidos que en este caso sean transparentes, ¿no? Lo primero, la obtención de líquidos transparentes. ¿A qué me refiero, no? Cuando yo hago un proceso de filtración, siempre trato como primer momento obtener líquidos en el cual cualquier tipo de impureza, partícula que no se haya disuelto, ¿no? Quede retenido en el filtro y yo pueda a su vez obtener una solución límpida. Es utilizada en jarabe, en soluciones, suspensiones, ¿no? O mejor dicho, elixires, ¿no? Suspensiones son, no puedo hacer una filtración a las suspensiones, ¿ya? Y lo segundo, ¿ya? Nos ayuda justamente en el aislamiento de
materias primas, que estos van a estar ya sea en suspensiones o de igual manera en precipitados. Ya, las materias primas en este caso, ya que yo puedo aislar, pueden ser en este caso amorfas o cristalinas. Bien, el aislamiento que yo hago de estas materias primas siempre van a ser con fines analíticos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a separar estas materias primas para posteriormente yo hacerles un análisis analítico, ya sea por volumetría, ya sea cualitativo, ¿cierto? Para eso es que se aísla la materia prima. Bien, siguiente pregunta. ¿La filtración es utilizada de igual manera para esterilizar medicamentos termosensibles? ¿Falso o verdadero? Piensen Verdadero. ustedes, chicos. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? A esa filtración se la conoce como filtración esterilizante, que es utilizada para medicamentos o soluciones líquidas que son en este caso o que no se pueden esterilizar por un método en caliente. Siguiente, ¿cuáles son las cuatro modalidades de filtración? Filtración convencional, Hidro- Ya, microfiltración, ultrafiltración, filtración convencional, ya, ¿qué más? Segundo, microfiltración, Microfiltración, ultrafiltración ultra y ultrafiltración, y osmosis inversa. osmosis inversa, ¿no? Ahora, tratemos de hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de una filtración convencional, estamos hablando de una filtración como ustedes las conocen, ¿no es cierto? En la cual prácticamente su funcionalidad, ¿cuál es? Retener partículas grandes, ¿no? Partículas que en este caso pueden tener hasta 10 micras. Y es utilizada por lo general siempre para la clarificación de soluciones, ya sean elixires, jarabe, ¿no es cierto? Esa es su utilidad. Vamos con la microfiltración, ¿ya? En la microfiltración ya es una filtración en la cual vamos a separar partículas mucho más pequeñas. Estas partículas van a ir de 10 a 0,1 micras. Su funcionalidad prácticamente de esta filtración es que nosotros podamos en esta oportunidad eliminar microorganismos ya en soluciones inyectables, en alimentos, líquidos y de igual manera en el agua. La ultrafiltración, ya, igualmente hablamos ya de partículas mucho más pequeñas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que se utilizan en esta ocasión como filtros membranas que van a separar justamente las macromoléculas de, en este caso, que van a estar disueltas. El tamaño justamente en la ultrafiltración va de 0,2 a 0,02 micras. Y en la ósmosis inversa, ¿no? La ósmosis inversa prácticamente es el paso, ¿no? A través de una presión, justamente pasa a través de un filtro de membrana y se van reteniendo las impurezas y va pasando a un líquido límpido. Ahora, el filtro de membrana tiene un diámetro de poro que va básicamente de los 0,002 a 0,002
0,3 micras. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de retención de partículas? Son 3 los mecanismos. Y aquí está detallado en la imagen. Coloqué la imagen porque es muy importante para poder entender los mecanismos. A ver cuáles son. Cribado. Ya. ¿Qué más? Absorción. Inciso B. Absorción. Ya. Y Y formación de la torta. formación de la torta. Muy bien. ¿No? Si hablamos en esta ocasión de lo que viene a ser el cribado, ya, y aquí está en el inciso A, no es este de acá. El cribado prácticamente es la separación de las partículas, ¿no? Si ustedes pueden ver, estas van cayendo, ¿no? Y las partículas que sean de un diámetro mayor al diámetro del poro, porque estos canalículos son los poros, ¿no es cierto? Aquí como ustedes pueden ver, esta de acá es mayor que en este caso el diámetro del poro. ¿Qué va a ocurrir? Se va a retener en el filtro. Y aquellos que sean de un diámetro inferior, como este de acá, van a pasar directamente. Ahora, vamos con la absorción, el inciso B, que es este de acá. En el método de absorción, ¿no? Como su nombre le indica, se van a absorber. No es lo mismo absorber que absorber, ¿ya? En esta oportunidad se van a absorber, es decir, se van a quedar justamente retenidas a lo largo de los canalículos del poro, ¿no es cierto? Aquí miren, se van absorbiendo, aquí por este lado, se van reteniendo, ¿ya? Y esto prácticamente se consigue por atracciones electrostáticas, ¿ya? O también conocidas como las fuerzas de Van der Waals. Y como último, tenemos la formación de la torta. En la formación de la torta es este inciso C. Voy a bajar este más abajo. Es el inciso C, en el cual prácticamente por propia acción de las materias primas que en esta oportunidad se van juntando por capas, ¿no? Estas se van a ir depositando poco a poco sobre el filtro. Ya estos rectangulares que ustedes ven acá que tienen huequitos son los filtros. Es el filtro, ¿ya? Entonces se van depositando sobre el filtro, ¿ya? Y se van reteniendo. Cosa que aparece luego otra capa y se va a ir formando uno sobre otro. Estos van a ir actuando como un lecho filtrante, cosa que las partículas que sean mucho más pequeñas son las únicas que van a poder atravesar. Y si ustedes van a ver, poco a poco se van a ir acumulando, por eso dice formación de una torta. ¿Por qué? Porque se van formando varias capas, ¿no? Y es un método igual de filtración. ¿Se entendió, chicas, chicos? Sí. Bien, vamos con la pregunta número 6. La filtración en profundidad es utilizada en la esterilización de fluidos. ¿Falso o verdadero? Tomen en cuenta que existe la filtración en profundidad y la filtración superficial, o de membrana, si más no recuerdo. ¿Ya? Creo que es filtración en membrana sobre membrana, si no estoy mal. Creo que alguien está entrando. A ver. No, no hay nadie. Ya. Vayan viendo, jóvenes. Que dice que se cortó, ¿no? ¿Me escuchan bien, no, chicos? Sí. Sí. Ay.
Ya, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Falso o verdadero? Verdadero. A ver, en profundidad. No tengo una imagen para mostrar. Creo que debí sacar o tengo por acá. No tengo. La filtración en profundidad, jóvenes, es una filtración en el cual se maneja un filtro que es, su nombre indica, es profundo. Es la aglomeración de varias fibras que no tiene una simetría, es asimétrico, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué sucede? ¿Ya? La filtración en profundidad es la filtración menos utilizada para lo que es esterilización. Obviamente sí nos ayuda a filtrar, pero lastimosamente al ser un filtro en profundidad ya dificulta mucho la esterilización. ¿Por qué? Porque van a través de esta asimetría, no nos garantiza una simetría, no nos garantiza un diámetro específico para poder retener las bacterias cuando yo quiero hacer una esterilización, como dice aquí. Entonces, el método más utilizado son los filtros de membranas. Creo que son de membrana o superficiales, no me acuerdo el nombre, pero es una de las dos, ¿ya? Porque son mucho más delgadas, se tiene simetría, es decir, se sabe el diámetro de poro, entonces aseguramos así una correcta esterilización, ¿ya? Entonces, este inciso es falso, ¿ya? Y una, por ejemplo, que puede catalogarse como filtros en profundidad, son cuando nosotros aglomeramos varias gasas. Eso se podría considerar un filtro en profundidad porque no tiene una simetría, ¿no es cierto? Lo que usamos para hacer la filtración de los jarabes. ¿No ves? Vamos con el siguiente. ¿Cuáles son los factores que afectan a la velocidad de filtración? A ver, ¿cuáles vendrían a ser los factores? El efecto de la presión. Ya, la presión. El efecto. Escucha. La Efecto de presión, la cantidad y característica de los sólidos. la cantidad y características de los sólidos, Efecto del medio y del aire de la superficie filtrante. el medio y el aire. ¿Aire me dijo? Del área, perdón. Ah, De ya. la, Y el del área, área. De la De la superficie superficie. filtrante. ya. Uy, ya. Y por último, El efecto de la viscosidad del filtrado. la viscosidad del filtrado. Bien, entonces, eso vendrían a ser los factores que justamente van a afectar, ¿no? Cuando hablamos justamente de la presión, estamos hablando ya sea aspectos que tengan que ver de gravedad, aspectos que tengan que ver con presiones, ya sean filtraciones al vacío. Cuando hablamos de cantidad y características de los sólidos, estamos hablando de lo que yo voy a filtrar, la solución que yo voy a filtrar, si tiene alto contenido de partículas, si es muy viscoso, ¿no? De igual manera el medio y el área de la superficie filtrante. Aquí ya estamos hablando netamente de filtro, ¿no? Y aquí ya hablamos exclusivamente de la viscosidad, de soluciones que tengan densidades superiores a 1. 8. Indica las características que deben cumplir los medios filtrantes. ¿Qué características necesitan tener los filtros? A ver, ¿cuáles serían? Son 3. La más importante, ¿no? Mayor retención de partículas y microorganismos. ¿Qué más? Tener una gran resistencia mecánica y química. Ya, resistencia mecánica
y química. Cuando hablamos de el primero, que es de mayor retención de partículas microorganismos, da alusión en este caso y es dependiente al diámetro de poro, ¿no? Pero una de sus funciones, ya sea retener partículas cuando yo hago un proceso, una filtración de un medio líquido, o retención de microorganismos cuando yo necesito utilizar como un método de esterilización, ¿ya? Cuando yo hablo de resistencia mecánica y química, estamos hablando que tiene que tener una mayor capacidad de evitar la rotura, ¿no es cierto? Es decir, evitar que se rompa el filtro. Eso nos referimos con resistencia mecánica. Y cuando hablamos de una resistencia química, nos referimos a que el filtro mantenga su integridad durante el proceso de filtración. Es decir, que sea compatible, que no reaccione con cualquier componente de lo que yo vaya a filtrar. Y por último, ¿no? ¿Qué más? Que en este caso, que durante la filtración no se produzca alguna extracción, ninguna extracción de que durante la filtración no se produzca ninguna extracción de algún componente del filtro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya a hacer la filtración, ya, ninguno de los componentes que tenga mi filtro, ya sea si el filtro es de algodón, de celulosa, ¿no es cierto?, se vaya juntamente con el filtrado. A eso nos dice el inciso 3, o la respuesta, o la viñeta número 3. Bien, y aquí hay una pequeña imagen, ¿ya?, que nos habla sobre los materiales utilizados para la filtración, ¿no? Entonces, los materiales de filtración o los materiales filtrantes se van a clasificar, o los vamos a clasificar en estos de acá. Materiales filtrantes que son sueltos, materiales porosos, aquellos que son justamente tejidos, que son membranas, ¿ya? Y algunos coadyuvantes, es decir, algunos materiales que ayudan a la filtración, ¿no? Entre materiales sueltos, y alguien está entrando. No me salió nada. Ya, ahí está. A ver si salió de nuevo. Ya. Entre materiales sueltos tenemos el algodón, lana de vidrio, celulosa, sílice, carbón, ¿no? Entre aquellos que son porosos, ¿ya? Tenemos igualmente el sílice, el caolín, la alúmina, el vidrio y algunos metales. Otra vez. Entre los tejidos tenemos algodón, lana, seda, celulosa, papel filtro, fibra de vidrio, acero, plata, algunos materiales sintéticos. Entre las membranas tenemos los derivados de la celulosa y las fibras sintéticas. Y aquellos coadyuvantes, es decir, que ayudan al proceso de filtración, tenemos la tierra de diatomeas, la pulpa de celulosa, el carbón activado y la arcilla activada. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es la utilidad de la ultrafiltración? A ver, ¿cuál es la utilidad, chicos?
¿Cuál es la utilidad, chicos? Separar las moléculas disueltas del fluido. ¿Ya qué más? En función de su forma y tamaño molecular. Ya, bueno, básicamente no es una definición que lo comparten prácticamente todos los procesos de filtración, porque la ultrafiltración forma parte de la filtración, ¿ya? Pero prácticamente, entre una de las utilidades justamente es que nosotros vamos a poder, a partir de la ultrafiltración, separar y purificar, ¿ya? Tanto aquellas sustancias retenidas en la membrana, como también aquellas que en este caso aquellas que logren atravesar el filtro, ¿no? Entonces, si bien prácticamente la ultrafiltración es un proceso de separación, ya, de acuerdo al diámetro de las partículas, ¿no? Partículas mucho más pequeñas. La diferencia data en la ultrafiltración que en esta podemos purificar tanto lo que se retenga en la membrana como también lo que vaya a atravesar el filtro, ¿no? Esa es una de las facilidades que la diferencian de un proceso de filtración normal. Bien. Entre las utilidades que nosotros podemos tener ya de la ultrafiltración, tenemos todas estas: concentración, purificación, eliminación, separación fraccionada. Entonces, concentración justamente de solutos en general, como ser proteínas, péptidos, antibióticos, vitaminas, fluidos biológicos, microorganismos, ¿ya? Como ser virus, igualmente bacterias, levaduras. De igual manera se hace una utilidad en la purificación, ¿ya? De aquellas soluciones medicamentosas, emulsiones, ¿ya? Dispersiones, etcétera. De igual manera nos ayuda para poder eliminar endotoxinas bacterianas, como lo que son los pirógenos, algunas sales, proteínas, sustancias justamente que se utilizan para la preparación de muestras, y una separación fraccionada para aquellos medicamentos que prácticamente están unidos a proteínas plasmáticas, en el cual se puede hacer una separación, por un lado el líquido medicamentoso y por otro lado las proteínas. Igualmente es una separación de las enzimas, las proteínas, péptidos, fragmentos de ácidos nucleicos, ¿ya? Y productos obtenidos por expresión genética. Ahora, vamos con esta otra imagen, ¿ya? Que es prácticamente, nos habla sobre la filtración tangencial. Cuando nosotros hablamos de la filtración tangencial, ¿no? Es un proceso de filtración diferente a la filtración convencional, porque esta, si ustedes pueden ver las flechas, ¿no? El flujo de lo que se va a filtrar, la dirección del flujo de líquido que va a ser filtrado es diferente, ¿no? En la filtración convencional,
nosotros podemos apreciar lo que viene a ser una caída de acuerdo a la gravedad, ¿no? De arriba hacia abajo. En cambio, en la filtración tangencial, nosotros tenemos un flujo que va de manera paralela al filtro. Creo que alguien va a entrar. Ya. Que va de forma paralela al filtro. Cosa que el líquido que yo voy a filtrar va pasando, ¿ya? Y poco a poco se va a ir filtrando. Esto es un proceso continuo, una rotación continua, y nos asegura que en este caso que el filtro no se sature demasiado rápido, puesto que aquellas partículas que sedimenten y se retengan en el filtro van a ir corriendo junto con el flujo. Bien, eso es la filtración tangencial, ¿no? Y aquí igualmente hay un pequeño cuadro en el cual tenemos las características y diferencias entre una filtración tangencial y una filtración convencional, ¿no? Igualmente, si quieren, le pueden sacar una fotito para que les ayude, para que le puedan entender mejor. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuáles son los controles del proceso de filtración? No, aquí ya estamos hablando de controles. ¿Cuáles serían, jóvenes? Son varios los controles que se realizan a lo que son a estos filtros. Mientras más van viendo, jóvenes, me esperan un momento, ¿ya?
Bien, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta? Ensayos de integridad, Ya. determinación del caudal, Determinación del caudal. resistencia a la colmatación, Ya. ¿Qué más? absorción de componentes de la formulación, Absorción de de, componentes. de la formulación. Ya. Ya. Hay uno más que, que es extraíble de la membrana. Ya. Bien. Aquí prácticamente donde más hace énfasis, donde más se puede hacer énfasis, viene a ser en el ensayo de integridad, porque ahí nosotros vamos a poder apreciar lo que es la determinación del ensayo del punto de burbuja, ¿ya? Y el ensayo de difusión. Bien, eso vendría a ser con el tema de filtración. ¿Tienen preguntas, chicas, chicos? ¿Preguntas? ¿Será que lo puede poner en la pregunta 8, por favor? Claro. Ya. Ya, gracias. Ya. Bien, vamos con el siguiente tema, que es la esterilización. Bien, para empezar, ¿cuál es el concepto de la esterilización? Es un proceso de Es la destrucción. ausencia de toda forma de vida viable. Ya, es la ausencia de toda forma de vida, ya, viable. Prácticamente la esterilización consiste en la aplicación de procesos físico-químicos para la eliminación de toda forma de vida bacteriana, vida viable, ¿no? En sí ese vendría a ser un concepto de esterilización. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de esterilización en función al agente que se emplea? ¿Cuál es la clasificación que nosotros podemos tener? Dentro de ellas podemos apreciar dos. ¿Cuáles son? Agentes físicos y agentes químicos. Bien, esterilización por agentes físicos, ¿ya? Y esterilización por agentes químicos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esterilización por calor húmedo? Esto ya viene de la mano con microbiología, así que es básicamente un tema de microbiología que también se emplea en farmacotecnia. A ver, ¿cuál es el fundamento? Sus auxiliares debieron haberles dicho. Fundamento de esterilización por calor húmedo. A ver. ¿Cuál es el fundamento, jóvenes?
La esterilización por calor húmedo se hace en presencia de agua. Esto implica la muerte de los microorganismos y se puede hacer mediante la coagulación y desnaturalización de las proteínas esenciales de estos microorganismos. Ya. Bien, entonces prácticamente es la muerte de microorganismos por la desnaturalización, no, por la coagulación y desnaturalización de las proteínas. ¿No es cierto? En este caso de las proteínas esenciales. Ahora, si hablamos del método, o bueno, el fundamento de la esterilización por calor seco, ¿cuál sería? En este caso sería la inactivación de los microorganismos por medio de procesos de oxidación con temperaturas altas. Inactivación de los microorganismos. ¿Qué más? Debido a procesos de oxidación que requiere temperaturas altas y tiempos de exposición más prolongados. Altas y tiempos prolongados. Bien, ¿no? Prácticamente la autora saca varias preguntas de filtración y de esterilización, y sus preguntas son más aplicadas a ejemplos, ¿ya? Así que eso ténganlo en cuenta, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los equipos de esterilización por calor húmedo? Está el agua hirviendo, Método de agua hirviendo, la estandarización y esterilización por presión y temperatura. Tindarización y Esterilización por compresión y temperatura. No. Con presión y temperatura. sería por presión. Y escuché compresión. Ya. Bien. Entonces, cuando hablamos en este caso del método del agua hirviendo, ¿no? Generalmente este método no es muy utilizado en el área farmacéutico. Es un método antiguo que sí en su momento se lo utilizaba, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo fueron apareciendo nuevos métodos, ¿no? Hoy en día el método del agua hirviendo se utiliza para esterilizar o eliminar microorganismos de forma casera, ¿no? Como lo que son los biberones, los chupones, ¿no? Que utilizamos para los recién nacidos y los bebés que tienen pocos meses de nacidos, ¿no? En el cual consiste en el que yo voy a calentar en agua a ebullición durante 5 minutos, ¿no? Y prácticamente yo así me aseguro de hacer un proceso de eliminación bacteriana. Pero cabe destacar que por este método de agua hervida yo no puedo eliminar sus formas de resistencia, ¿no? Como lo que vienen a ser las esporas. Por otro lado, tenemos en este caso la tindalización, en el cual de igual manera consiste en calentar agua a 100 grados centígrados como el agua hirviendo, solo que en esta oportunidad el tiempo de ebullición va a erradicar de 20 a 45 minutos y esto se lo realiza a lo largo de 3 días, ¿no? Este método sí me asegura, justamente por el tiempo de exposición al calor, me garantiza que yo voy a poder eliminar las esporas. Y por último, tenemos la esterilización por presión y temperatura, en el cual el equipo característico es el autoclave, ¿no? Ahora vamos con las ventajas y los inconvenientes de la esterilización por calor húmedo. Entre las ventajas, ¿cuáles serían? A ver, jóvenes. Entre las ventajas, ¿cuáles serían?
que no requiere indicadores biológicos. ¿Cómo que no requiere indicadores biológicos? ¿Cómo es eso? No. A ver, no se vayan a confundir, chicos. No se vayan a confundir. A ver, ventajas, ventajas. Esperen utilizar las ventajas que aprendieron en microbiología. Igual es lo mismo. A ver. A ver, chicos. Mientras van pensando, espérenme un ratito mientras cargo mi computador. Que se me está acabando la batería. Bien, jóvenes. Ya. ¿Cuáles serían las ventajas? Las ventajas serían que como las temperaturas son altas, los tiempos de esterilización son cortos. Ya. Tiempos de esterilización cortos. Ya, ¿qué más? También este método destruye todo lo que es hasta las esporas. Ya, destrucción de bacterias y esporas. Ya. ¿Algo más?
¿Qué más? Que no deja residuos tóxicos. Ya, bien. Y entre algunas de las desventajas que podemos hablar del calor húmedo. Que es corrosivo para instrumentos metálicos. Ya. ¿Qué más? ¿Alguno más? No sé si podría ser que también no puede esterilizar lo que son soluciones o emulsiones acuosas. Ya. No se puede esterilizar. ¿Qué más me dijo? Soluciones con emulsiones acuosas. Soluciones que formen Mm, emulsiones con el agua. ¿Ya? Bien. Vamos ahora sí con los controles del proceso de esterilización por calor húmedo. ¿Cuáles tenemos? A ver. Austi, ¿podría ir a la pregunta número 3, por favor? Gracias. Ya. ¿Cuáles serían en este caso los controles, a ver, de la esterilización por calor húmedo? Los sensores de temperatura, los sensores de presión, Ya, sensores de temperatura, los bioindicadores que garanticen el proceso de esterilización. sensores de presión. ¿Qué más me dijo? Los bioindicadores, Bioindicadores. ¿Qué más? Los indicadores químicos. Integridad de los filtros y los indicadores Químicos. químicos. ¿Ya? Los sensores de temperatura ya ustedes saben, sensores de presión igual. Si hablamos de bioindicadores nos referimos a qué tipo de bacterias son indicadores, en este caso, para un control en la esterilización, ¿no? Y para el calor húmedo tenemos al Bacillus Aerothermophilus. Integridad de los filtros, que en este caso se lo realiza mediante el ensayo de la determinación del punto de burbuja. Y los indicadores químicos, que en este caso son las tiras reactivas. Vamos con los equipos utilizados por calor seco. ¿Cuáles serían? Flameado, Flameado. ¿Ya? horno, estufa de calor seco, túnel de esterilización Horno o estufa de y calor seco. túnel y de esterilización Solo y son tres. de pirogenización. Ya, túnel de esterilización o también conocido como de pirogenización. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de la técnica o el equipo flameado, es prácticamente la técnica de flameado, ¿no? Que se utiliza mucho en microbiología cuando nosotros buscamos esterilizar algunos objetos metálicos, como lo que son las asas, ¿no? Las asas bacteriológicas. Y también dentro del flameado entra lo que es la incineración, que es aplicado para aquellos materiales no reutilizables, ¿no? Luego tenemos el horno o estufa de calor seco, ¿no? En el cual prácticamente es una transferencia de calor por convención y es de forma discontinua, ¿no? ¿Qué quiere decir discontinuo? Que yo voy a esterilizar por un cierto periodo de tiempo una determinada cantidad, luego se apaga y luego se vuelve a encender, ¿no? En cambio, cuando son los túneles de esterilización o de espirogenización, estos son sistemas continuos, ya que prácticamente el material a esterilizar hace un paso momentáneo dentro del túnel, ¿no? Ya que tiene temperaturas que oscilan entre los 250 hasta los 300 grados centígrados.
vamos con los controles. ¿Cuáles son los controles? Sistemas de filtración, Ya. integridad de los filtros, Integridad de los filtros. sensores de temperatura, Sensores de temperatura. velocidad del aire, Velocidad del aire. control de las partículas, Control de las partículas. Ahí. y bioindicadores. Sí. Bioindicadores. ¿No? Sí, En solo este es caso, eso. sistemas de filtración va catalogado justamente por lo que es el paso del aire caliente a través de los filtros conocidos como filtros EPA. ¿No? La integridad de los filtros que de igual manera se hace por el punto de burbuja, sensores de temperatura, velocidad del aire, que en este caso se lo hace o se lo mide por un equipo llamado anemómetro. Ya tenemos el control de partículas, que en este caso se lo realiza para poder determinar mediante estandarización una cantidad determinada ya de partículas, que cuando supera eso, entonces hay que hacer una verificación de los filtros. Y los bioindicadores, que básicamente son agentes biológicos, y dentro del calor seco están el Bacillus subtilis. Siguiente pregunta. ¿Qué son los pirógenos? ¿Qué son los pirógenos? Son sustancias capaces de producir fiebre. Ya. Son sustancias capaces de producir fiebre, ¿no es cierto? Entonces, estas sustancias capaces de producir fiebre pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, o en este caso, alguna sustancia química. Bien. Ahora, ¿qué es el test de Lahl? ¿Qué vendría a ser el test de Lahl? Podría ser el lisado de amebocitos de límulo. Aunque también dice que es un extracto acuoso de la hemolinfa. No es un ensayo que hace que se detecta o se puede cuantificar la presencia de endotoxinas bacterianas. Ya. A ver, me gustó lo segundo que dijeron. ¿Qué era lo último que dijeron? Un ensayo de laboratorio que se puede detectar o cuantificar la presencia de endotoxinas bacterianas. Bien, el test de Lahl, ¿no? Como dice su compañera, ya es un test. En este caso permite
ya, justamente el ensayo semicuantitativo de endotoxinas bacterianas. ¿No? Eso es prácticamente el test del AL. Vamos con la siguiente pregunta. Ventajas e inconvenientes del calor seco. ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas y las desventajas? Una de las ventajas es que es la de elección para sustancias resistentes al calor, pero sensibles a la humedad. A ver, de nuevo. Una de las ventajas, este es un método de elección para sustancias que son resistentes al calor, pero sensibles a la humedad. Para sustancia, Resistentes ver. al calor, pero sensibles a la humedad. O sea, no puede, no, Resistentes al calor, sensibles a la humedad. Ya. ¿Qué más? Que no es corrosivo para materiales o instrumentos. Ya, no es corrosivo. Además que Bien, este método permite la despirogenización del producto. muy bien. Permite la despirogenización del producto. Perfecto. Y entre las desventajas más importantes, ¿cuál está? Que los ciclos de esterilización son largos. Hasta horas pueden ser, ¿no? Dice. Los ciclos de esterilización son largos, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Fundamento de esterilización por radiación UV. ¿Cuál sería? Cuando la radiación UV pasa a través de la materia, ¿Qué más? los electrones de los átomos y absorbe la energía. ¿Qué más? Con lo que pasan en un estado altamente energético y se ve alterada su reactividad. Ya. Entonces, cuando hablamos justamente del fundamento de la esterilización, ya prácticamente nos estamos refiriendo a que, primeramente, la radiación, ¿no? Ingresa a la materia, ¿no? Es decir, a la materia prima, ¿no? Y lo que hace justamente y por consiguiente, ya voy a poner, y luego, ya, se da la alteración, pocas palabras, de dentro de los átomos o dentro de la molécula esencial de los microorganismos, ¿no? Esa molécula esencial básicamente es el ADN
y ARN. Y por consiguiente, ¿no es cierto? Al alterarse, mueren. ¿Ya? Pocas palabras. Los microorganismos o son incapaces de reproducirse. Básicamente ese sería un fundamento de la radiación, de la esterilización, perdón, por radiación ultravioleta, ¿no? Cabe destacar que la radiación ultravioleta es una filtración, bueno, es una radiación no ionizante, ¿no? Ahora vamos con las radiaciones ionizantes. Dentro de las radiaciones ionizantes tenemos los rayos gamma y los rayos beta, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la aplicación de la radiación ionizante? ¿En qué materiales yo puedo utilizar la radiación ionizante? Y esto es muy importante porque a partir de esto, ustedes van a poder responder preguntas de ejemplo, ¿ya? Porque la doctora hace preguntas de ejemplo. Si yo tengo este material, ¿cómo lo voy a esterilizar? O indica qué proceso de esterilización yo realizaría, ¿no? Si yo tengo plástico termolábil, si yo tengo materiales o medicamentos líquidos termolábiles, entonces de esa manera la doctora pregunta, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la aplicación de las radiaciones ionizantes? Entre estos tenemos aquellos medicamentos, ¿ya? Aquellos medicamentos que en este caso, medicamentos sólidos que son lábiles al calor, ¿no? Que son termolábiles. Entre ellos tenemos vitaminas, antibióticos, esteroides y de igual manera las hormonas. También tenemos justamente que otra aplicación sería los equipamientos médicos de plástico. Entre estos equipamientos vamos a tener las placas Petri de plástico, las prótesis, ya los catéteres, la jeringa y las agujas. Vamos con otra aplicación. Ahora vamos a hablar sobre la filtración esterilizante, ¿no? Que en este caso es aplicada a través de un filtro de membrana, filtro superficial. Filtro de membrana, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de materiales podemos justamente esterilizar mediante esta filtración esterilizante? Entre ellas tenemos justamente la esterilización de líquidos, ¿ya? Que contengan sustancias termolábiles, ¿no? ¿Cuáles serían ellos? ¿Ya? Productos que contengan suero, ¿ya? Productos que contengan proteínas, como ser en este caso el plasma, el suero, o de igual manera soluciones con anticuerpos. También es utilizado, ¿no? Como decía, aquellos que son lábiles al calor, como lo que son las vitaminas, antibióticos, esteroides, siempre cuando estén en estado líquido. De igual manera, la filtración esterilizante nos sirve para poder filtrar el aire, ¿ya? En zonas de procesamiento, como lo que vienen a ser aquellas zonas limpias, en las cabinas de flujo laminar, que son utilizados en la industria farmacéutica. Vamos con la pregunta 16. Indique cuáles son los agentes químicos de esterilización. Uy, ¿cuáles vendrían a ser, jóvenes? ¿Cuáles vendrían a ser los agentes químicos de esterilización? Entre los más importantes tenemos al óxido de etileno. ¿Qué más? Bromuro de metilo.
Tenemos de igual manera el formaldehído, el óxido de polipropileno, el óxido de propileno, etc. Ahora, vamos con el fundamento de la esterilización a través de óxido de etileno, ¿no? ¿Por qué hacemos énfasis al óxido de etileno? Porque es el que mayormente se utiliza hoy en día para la esterilización de materiales plásticos termosensibles. Ya, esto es un proceso de esterilización. Que no puedan, si hay un material termosensible que no puede ser esterilizado por calor y tampoco por radiación, está la opción de la esterilización química por óxido de etileno. Entonces, ¿cuál es justamente el fundamento, de la esterilización por óxido de etileno? ¿No? En este caso, ¿qué produce en la bacteria? Produce la alquilación, ¿no? De las moléculas nucleófilas. Que prácticamente son esenciales para la reproducción de las bacterias. Entre estas moléculas nucleófilas, podemos encontrar justamente aminoácidos del ADN y ARN. Pregunta 18. ¿Cuál es la aplicación de la esterilización por óxido de etileno? En este caso se utiliza para esterilizar aquellos materiales plásticos, aquellos materiales de acero inoxidable, de igual manera materiales de goma, etcétera. Vamos con la pregunta 19. Los vidrios que se utilizan para dispensar polvos estériles son vidrios de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etcétera. O perdón, ninguno. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? A ver. ¿Qué tipo de vidrio? 1, 2, 3 o 4. Y eso que el tipo 4 no existe. Si no estoy mal, es 1, 2 y 3. ¿Cuál vendría ser, jóvenes? En este caso es el inciso C, tipo 3. Bien, con eso terminamos el tema de esterilización. Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas, chicos? ¿Sí le puede poner, por favor, la pregunta número 4, por favor? Y la 12, por Desde la favor. 1, por favor. Chicos, perdemos tiempo, ya es tarde. Bien, vamos con la pregunta, el tema de aguas de uso farmacéutico, ¿no?
Primera pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones farmacéuticas del agua? Son 3. ¿Cuáles son las utilidades que tiene el agua? Es un vehículo, es un líquido para lavado da transferencia térmica. Vehículo, líquido de lavado. Ya, y transferencia. Térmica. Muy bien. ¿No? Vehículo en la preparación de distintas soluciones, ¿no? Preparados farmacéuticos, jarabe, emulsiones, suspensiones, en fin, ¿no? Líquido de lavado, justamente para equipos, en este caso materiales, y de igual manera preparación de algunos reactivos. Perdón, lavado de frasco. En transferencia de calor, creo que me dijeron, ¿no? En algunos procesos de esterilización. Siguiente. Enumere de acuerdo a su función de cada una de las operaciones unitarias en un sistema de aguas. Entonces aquí básicamente tenemos la operación y la función, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 5 y vamos a ir colocando el número. Entonces, la luz ultravioleta, ¿qué tipo de función tiene? Retiene iones, retiene cloro, retiene partículas, transforma sales duras en blandas o elimina microorganismos. A ver, chicos, esto lo hemos avanzado en teoría, bueno, en laboratorio. Elimina microorganismos. Elimina microorganismos. Entonces el número 5. El filtro de arena, ¿qué función tiene? 1, 2, 3, 4 o 5. Bueno, 1, 2, 3, 4. Filtro de arena. A ver. Filtro de arena es el número 3. El filtro de carbón, ¿qué número es? ¿Qué función tiene? ¿Mm? El 2. El 2. Resina ciclosódica. 4. 4, perfecto. Y por último, 1. El desionizador. Vamos con la pregunta 6. Esta como la saqué de la proyección, entonces ya se pasó como una foto, ¿no? Entonces, describa los parámetros de control del agua purificada y el agua para inyectable de acuerdo a la farmacopea, ¿no? Y aquí está en este caso un poquito sobre los controles que se realizan al agua. Conductividad, carbono orgánico total, pH, límite bacteriano, hongos y levaduras, y las endotoxinas bacterianas, que son los pirógenos, ¿no? Sáquenle una captura y apréndansela, chicos. De igual manera, ya puede que la doctora les pregunte sobre estas operaciones su fundamento, ¿ya? O qué función tiene. Así que eso ustedes tienen que estudiarlos igual, ¿ya? Ya no me dio tiempo para hacer eso más. Así que nos pasamos a preformulación. Bien. Entonces, con la preformulación tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son los aspectos, que afectan el desarrollo de un medicamento? Son tres aspectos muy fundamentales en la elaboración de un medicamento. La primera son las consideraciones previas. Característica biofarmacéutica. Previas, ya, farmacodinámicas. Lo que dijiste hace rato,
características biofarmacéuticas. biofarmacéuticas. Y tenemos la última, Características físico-químicas y farmacotécnicas. y farmacotécnicas. Muy bien. Siguiente pregunta. Definición de biodisponibilidad. ¿Cuál sería la definición de la biodisponibilidad? ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la medida y de la cantidad y velocidad, ¿ya? En la que el principio activo llega a circulación sistémica, ¿no? Eso es prácticamente la biodisponibilidad. Cantidad y velocidad en la que el principio activo llega a circulación sistémica. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores limitantes de la absorción de los fármacos? Son tres aspectos muy importantes. La primera de ellas es la disgregación, ¿no es cierto? ¿La disgregación de quién? De la forma farmacéutica para que posteriormente se vaya liberando el principio activo. Luego tenemos la disolución, ¿no? En este caso, en la disolución, vamos a poder ver cómo se va a ir disolviendo ya el principio activo en el medio fisiológico. Y por último está la absorción, que en este caso se da a través de la membrana y es el punto en el cual el principio activo llega a circulación sistémica. Vamos con la pregunta número 4. Indique las propiedades que más pueden afectar la solubilidad del fármaco. Son 3. ¿Cuáles son? Tamaño de partícula, ¿Ya? ¿Qué más? el coeficiente de solubilidad Coeficiente de solubilidad y cristalinidad. y la cristalinidad, ¿no? Tamaño de partícula ya hemos visto, ¿no? Es prácticamente, ¿ya? Mientras más pequeña sea la partícula, mayor será su superficie de contacto y se absorberá más rápido. Si hablamos del coeficiente de solubilidad, ello va a depender justamente si la molécula puede llegar a estar ionizada o no ionizada. Y la cristalinidad que nos habla en esta oportunidad que las formas que son amorfas, es decir, los polvos amorfos, siempre van a ser más solubles que las cristalinas, ¿no? Por eso ya eso lo hemos visto en laboratorio, ¿no? Que cuando son polvos amorfos se disuelven mucho más rápido que los cristales. Pregunta 5. ¿Cuáles son los estudios destinados a conocer en profundidad a la materia prima? ¿No? Y aquí prácticamente se desglosa todos los puntos que restan del tema, ¿no? Como lo que es el estado físico, ¿cierto? La microscopía. ¿Qué más? ¿Qué más entran de los estudios? Estado Tamaño de físico, partícula, tamaño de tamaño de partícula. Ya, ¿qué más? cristalinidad y polimorfismo. Cristalinidad y polimorfismo. Ya. Punto de fusión.
¿Qué más? Solubilidad. Solubilidad, ya. Propiedades de flujo. La estabilidad. Y por último, la compatibilidad, ¿no? Prácticamente esos son todos los aspectos, todos los estudios que se realizan a las materias primas en la preformulación. Ya, nunca se olvide. Siguiente pregunta. ¿Qué información nosotros podemos encontrar en la microscopía de las materias primas? A ver. ¿Qué información nos proporciona la microscopía? Sobre la forma de partículas. Ya, sobre la forma de las partículas, ¿no? Si estas en este caso son laminares, ¿qué más? Si son También forma laminares, circular. ¿perdón? Bueno, y también determinar si el aspecto es cristalino o amorfo también se puede determinar. Ya, y determinar si es de aspecto cristalino y amorfo, ¿no? Vamos con la pregunta número 7. Las sustancias amorfas son inestables y tienden a transformarse en cristalinas a lo largo del tiempo. ¿Falso o verdadero? ¿Mm? ¿Falso o verdadero? Ya vamos a terminar, chicos. ¿Falso o verdadero? En este caso es... Falso. No, verdadero. Porque un polvo amorfo, si es muy inestable, al estar en un medio líquido, se van aglomerando entre ellas y se pueden formar los cristales. Indique las técnicas para la determinación del punto de fusión. ¿Qué técnicas hay? La primera, la más conocida, método del capilar, Método de capilar. ¿no? Que es la que hacen ustedes en orgánica 1. Sí. La siguiente, microscopía De platino. de platina caliente, ¿no? En este caso es un microscopio que dentro de ella tiene una platina que se va calentando. Nosotros a través del ocular, nosotros podemos observar el punto de fusión, ¿no? Y luego tenemos la Calorimetría calorimetría diferencial de barrido. diferencial de barrido, en el que no solamente podemos observar el punto de fusión, sino que también el calor de fusión. ¿Ya? Ay, este de acá, creo que lo borré y eran de incisos. A ver, espérenme un momento. Ahorita lo voy a buscar, ¿ya? Denme chance. Lo tengo. Mientras tanto, vayan buscando la pregunta. Ya.
Me avisan cuando se observe ya. Me avisan cuando puedan observar. ¿Observan? Sí, que está en tu computadora. Las preguntas no. Ahora sí. Sí. Ya. Entonces, vamos. Dice, los estudios de solubilidad de la materia prima durante la preformulación son, excepto, ¿cuáles serían? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D o inciso E. Inciso B. Inciso B, punto de ebullición. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. La fecha de expiración de un medicamento está dado por el tiempo medio, falso o verdadero. Falso o verdadero. Verdadero. Falso. Vamos con la pregunta número 11. Cuando una materia prima emite calor durante el proceso de disolución, es decir, que sea exotérmico el proceso de disolución, el aumento de temperatura facilita la disolución, retarda la disolución, ambos o ninguno. ¿Cuál creen ustedes? Facilita la disolución. No, retarda la Retarda la disolución. disolución. No estamos hablando aquí de ejercer calor, ¿no? Ojo, que no es lo mismo decir una materia prima que se disuelve y se aumenta la temperatura por método físico, se disuelve más rápido, sí. Pero en este caso estamos hablando de una materia prima que ya de por sí al mezclarse con un solvente emite calor. Es decir, que es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Entonces este aumento de temperatura retarda la disolución. ¿Bien? Pregunta 12. Un solvente facilita la disolución de una materia prima a mayor constante dieléctrica, a menor constante dieléctrica o ninguna. Esta es la última pregunta. ¿Cuál creen ustedes? ¿A, B o C? A, B o C, chicos. A ver, ¿cuál creen ustedes? Es el inciso A. A mayor constante dieléctrica. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, chicos. Yo creo que el tema de solventes utilizados en farmacia, creo que era, habla más que todo de el agua, el etanol, la glicerina, el propilenglicol. Creo que esos son más que todo los más utilizados, ¿no? Entonces, estudien un poquito esos solventes porque pueden ser que sea, es relacionado a ello, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí alguien tiene preguntas. Mi pregunta es, ¿puedo hablar con la doctora a ver si vamos a dar examen mañana? Les cuento que no he podido porque su celular está apagado. Estoy que llamo desde la tarde y está apagado.
Parece que la doctora lo dejó apagado y recién mañana lo va a cargar o debe estar cargando y ya está durmiendo. Me imagino, tal vez. Ella va a estar, yo creo, desde en la mañana, en la mañana recién lo va a encender. Pero hasta donde yo llamé antes de la auxiliatura seguía apagado. Oh, sí, pero Entonces, en las exposiciones solo se llegó hasta la preformulación. La no hicieron. formulación no expusieron. Y algunos temas igual no expusieron los primeros temas porque ese día llegaron de viaje, creo. Mm. De todas maneras, le voy a llamar a la doctora en la mañana, porque yo ingreso a mi internado a las 7, ¿ya? Así que antes de entrar a mi internado le voy a llamar a la doctora y le voy a preguntar a ver qué pasa, porque hasta el momento solo sé que los del A y los del B no tienen mucho conocimiento de los temas y también aparte ella no les ha comentado del examen, a excepción del C y el D, que con ellos sí fijaron fecha y todo, ¿no? Por lo menos le voy a hacer saber ese tema, a ver qué me dice y ya a raíz de eso yo creo que ella se va a comunicar en el grupo con ustedes, ¿ya? Por favor, porque Muy bien, entonces, ya. estamos ¿Ya? entendiendo. Pero de todas maneras, igual, ahorita no sé si van a pasar clases, yo creo que sí. Tal vez ustedes antes que mí ya hablen con ella, porque ella yo creo que va a pasar clases normales, ¿no? Más que todos los del A y los Sí, del a B. las 7 de la mañana tenemos clase. Exacto, ¿no? Más seguro nos responda temprano, si ya que se despierta temprano, yo creo que va a leer los mensajes y no va a responder. Sí, yo creo que sí, ¿no? De todas maneras, igual yo voy a tratar de llamar a la doctora antes de entrar a mi internado, antes de las 7, ¿ya? Muy bien, auxiliar, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿no? Que descansen, ¿ya? Y si ya Estamos si les da en- más plazo la doctora, sigan estudiando, ¿ya? Auxiliar, ¿puede Gracias. abrir el PDF para que le saque foto, por favor? ¿Perdón? ¿Puede abrir el PDF para que le saque foto? A todo lo que hicimos, Sí. mi papá nos sacó en su momento. O si no, si después usted le saca foto y nos lo manda a este grupo, pues. Eso está más difícil, prefiero que saquen ustedes. Que yo después yo tengo que hacer Ahorita el mi auxiliar tarea, Ok, tarea. tengo que hacer mi tarea de mi internado ahorita. Voy a auxiliar. Vayan sacando, vayan sacando. Yo más tarde tengo exposición, tengo defensa, así que tengo que hacer mi material.